Estado de excepción, 60.000 funcionarios apartados de la vida pública, miles de detenidos, un país dividido. El mundo mira con preocupación lo que está ocurriendo en Turquía estos días. Bienvenidos a Cuadriga. El estado de excepción de 3 meses serviría para limpiar al país de los elementos terroristas que impulsaron el golpe, dice Erdogan. El pasado 15 de julio los tanques tomaron las calles de Estambul, aviones militares surcaron el cielo de Ankara, pero la sonada militar fue rápidamente sofocada por esos miles de ciudadanos que salieron a las calles siguiendo el llamado del presidente. ¿Se puede hablar de una victoria de la democracia o, por el contrario, de un cheque en blanco para un presidente que gobierna como autócrata? Lo que está claro es que el gobierno de Erdogan arrestó a militares y suspendió a funcionarios, académicos, jueces, abogados. También retiró la licencia a radios y televisiones. Erdogan habla de una limpieza consecuente. E incluso se plantea restablecer la pena de muerte. ¿Hasta dónde piensa llegar? Me gustaría hablarlo hoy con mis 3 ilustres invitados que paso a presentarles. Antje Bauer es periodista alemana, politóloga y especialista en el Islam. Trabaja como reportera especializada en Oriente Medio, Turquía y Afganistán. Además, es docente de la Deutsche Welle Academie en países árabes. Antje dice que Erdogan se está convirtiendo en el nuevo héroe nacional, reemplazando a Atatürk, el fundador de la República Turca. Yasmina Al-Ganabi es periodista alemana de raíces iraquíes, realizó el voluntariado internacional de Deutsche Welle. Actualmente es gestora y redactora de redes sociales en Deutsche Welle en alemán y redactora en el programa árabe. Para Yasmina, el golpe fue un regalo del cielo para Erdogan. Solo así puede legitimar sus estrategias para conservar el poder en su país después de perderlo en Oriente Medio. Y Eduardo Siegelbachs es argentino-alemán, especialista en relaciones internacionales y comercio internacional. Es coach para la integración intercultural. Eduardo dice que independientemente de si el intento de golpe de Estado fue ficticio o no, esto no le da el derecho a Erdogan para aumentar su hegemonía en Turquía o a una reforma constitucional. Bienvenidos, gracias a los 3 por estar aquí. Antje, lo último, porque los acontecimientos realmente galopan estos días desde que se produjo ese golpe de Estado fallido. Ese estado de excepción, ¿qué significa realmente? ¿Que Erdogan ahora mismo puede gobernar por decreto? Sí, sí quiere decir esto. ¿Y eso significa que no hay derecho a reunión o a congregación en las calles, que puede detener libremente? ¿Crees que va a hacer uso de todos esos poderes? Sí, lo puede hacer. Hay una cierta contradicción porque al mismo tiempo Erdogan ha llamado a sus seguidores a seguir reuniéndose en las calles para impedir que haya otro golpe. Pero sí, de hecho, quiere decir que las leyes de un Estado de Derecho ya no funcionan de algún modo. Sí, es esto. ¿Y realmente era necesario, Yasmina, después de esas detenciones masivas que hemos visto en estos últimos días, después de la suspensión de tantísimos funcionarios, era necesario realmente dar este paso más? ¿Se puede hablar claramente de purgas durante los últimos días para eliminar, digamos, todas las personas críticas en Turquía? Pues sí, es verdad. Al mismo tiempo es que él quiere legitimar su Estado. O sea, él desde hace tiempo, eso es lo que yo pienso, está planeando esa cosa. O sea, solamente necesitaba un movimiento o un coup, como lo que pasó la semana pasada, para legitimar lo que él ya está planeando desde hace bastante tiempo. O sea, ¿crees que estaba ya preparado para ello? Y sin embargo, tú decías que te sorprende el momento en que ha llegado el golpe, que hace unos años lo hubieras esperado y en este momento, sin embargo, no. Me comentabas antes de entrar aquí. ¿Por qué? Cuando yo me fui a Turquía para estudiar en 2008-2009, ya vi que hubo un movimiento entre la gente joven. La gente se atrevía más a hablarse, sobre todo cuando se estaba en la universidad con gente diferente que era, por ejemplo, de Estambul o de Izmir o de Tokat o de Sivas, que eran kurdos o turcos o armenios. Cada uno, hubo un movimiento ahí y sobre todo el ejército tenía entonces más poder que ahora. Pero claro, Erdogan no es tonto, entonces durante los últimos, diríamos, 4 o 5 años, él hizo un golpe contra los militares, contra abogados, contra jueces, cuando estaba ya empezando a encarcelarlos. Y al mismo tiempo hemos visto durante los años pasados un movimiento contra los periodistas, que varios periodistas que eran portavoces de grupos pequeños en Turquía o que se atrevían a hablar contra lo que hizo Erdogan, pues fueron encarcelados. Además de eso,
tuvimos también hace 3 o 4 años movimientos donde Erdogan ya se estaba mezclando en la vida pública de los turcos, cuando empezaba a impedir de beber en sitios públicos o la gente que estaba más bien movimiento derecha o izquierda, que ya se veía que hubo un cambio tremendo durante los últimos años. Hablas de la suspensión precisamente de esos canales de radio y televisión, creo que son 20, una veintena en los últimos días, críticos quizás con la política de Erdogan. Eduardo, ¿hasta dónde crees que va a llegar? Era mi pregunta inicial, ya estamos escuchando, hemos hablado del estado de excepción, las purgas. ¿Cuál puede ser el próximo paso? ¿Te ha sorprendido, de hecho, el estado de excepción? Yo no me veo en esta situación capacitado para saber en 100% cuáles van a ser los pasos, pero uno puede sí tener la intención de adivinar ciertas cosas en base a los movimientos previos. Cuando uno ve, por ejemplo, la quita de libertades personales y luego directamente la sistemática posición de ataque y de poner en jaque a los grupos detractores que ya están organizados o que tenían la capacidad de organizarse, uno entiende realmente cuál es la postura de Erdogan. Yo creo que más que nada lo que ha instaurado ahora es el miedo y no se sabe realmente cuál va a ser el límite. Y hablando de miedo, ¿no le da miedo precisamente cuando ve el terremoto económico también que se está produciendo en su país, las inversiones que se están marchando? Creo que la bolsa hoy ha caído un 3,6%. ¿Todo eso no le da que pensar? ¿No sería también un factor para pensar que está yendo demasiado lejos? Obviamente él tiene que tener en cuenta la situación geopolítica de su país. El tema de las rutas de energía y de las importaciones de Turquía y las exportaciones a Europa son un tema clave. El tema de la bolsa es una cosa que él no puede controlar directamente, pero lo que él tiene que tratar de seguir manteniendo es el mensaje de que lo que logra él al reivindicarse en el poder es darle la sociedad democrática que el Occidente quiere ver y que sigue manteniendo el orden para poder justificar también las medidas estas que está manteniendo ahora de poderes extraordinarios. Entre esas medidas, Ángel, estaba precisamente esa detención. No pasaron ni siquiera 24 horas del golpe de casi 3.000 juristas. Todos los analistas y los observadores internacionales dicen que han de existir unas listas negras en Turquía, unas listas negras que Erdogan sacó del cajón y inmediatamente pasó a detenerlo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O son teorías conspirativas? No, yo estoy segura que existían listas, si no, no puedes o sea, el golpe ha pasado el viernes y ahora estamos con decenas de miles de personas arrestadas ya. O sea, tiene que haber habido listas y ya se preveía de todos modos una reunión próximamente en la que se preveían purgas. El problema es que hay una verdadera caza de brujas. Erdogan da toda la culpa del golpe o del tentativo de golpe a un movimiento con el líder Fethullah Gülen, que es un líder islámico que vive en los Estados Unidos. Eran amiguetes hasta hace unos pocos años y luego se separaron sus caminos. Ahora es muy fácil decir, pues estos han integrado las filas del Estado de forma clandestina y están intentando crear estructuras paralelas en el Estado. Yo creo que hay dos estructuras paralelas en el Estado. Una que empezaron Erdogan y Gülen juntos, que intentaron pues infiltrar y poner a su gente en todas las estructuras del Estado, fueran las universidades que crearon, con la ayuda de Gülen, crearon universidades privadas, fuera en los militares, en la cúpula militar también, fuera en el sistema judiciario. Y ahora que estás hablando del militar, entonces, ¿son los militares que han protagonizado este golpe seguidores de Gülen? Puede ser una parte, pues, pero parece que es solo una pequeña parte de los militares los que hicieron el golpe, por eso salió tan mal. Puede ser, no lo sabemos. A lo mejor están cerca. Pues ahora vamos a ver con más detenimiento quiénes son los golpistas y qué papel tiene el ejército en Turquía. Hasta ahora era uno de los pilares del poder, guardianes de los ideales de Kemal Atatürk, y siempre parecían tener la última palabra cuando se trataba de un golpe de Estado. Hasta ahora.
Desde hace décadas el ejército turco es el garante de la separación entre religión y Estado. Y es también un importante factor económico con participaciones en empresas y bancos. Desde la fundación de la República de Turquía, el ejército ha intervenido en 5 ocasiones cuando consideraba que peligraba la doctrina kemalista. Fue en 1960, 1971, 1980, 1997 y ahora en 2016. Cuando Erdoğan llegó al poder con el AKP, un partido conservador e islamista, en noviembre de 2002, se temió un golpe de Estado que al final no se dio. En parte porque el nuevo gobierno copó rápidamente los altos mandos en el ejército y comenzó a arrestar a cientos de militares. El último pronunciamiento fracasó, pero ¿es este el final del poder militar? Ya hablabas algo del golpe militar y hemos visto ahí que todos los anteriores han acabado con éxito o los militares han hecho lo que se proponían. Este, sin embargo, ha fracasado y la pregunta que nos hacemos muchos desde fuera es por qué. ¿Estaba mal coordinado? ¿Eran pocos los militares que apoyaban el golpe de Estado? ¿O realmente el poder de Erdoğan o la popularidad de Erdoğan es tan alta que realmente ese movimiento popular que salió a las calles fue suficiente como para sofocarlo? Ya sé que es muy difícil, pero ¿cuál es tu tesis? Bueno, yo creo que hay varias razones. Una es que yo creo que fue solo una parte de los militares los que lo intentaron. Segundo, parece que pasó la noticia de que iba a haber un golpe y tuvieron que empezar 5 horas antes de lo normal, de lo planificado, porque normalmente se intenta un golpe de Estado en mitad de la noche, sí, cuando no hay nadie en la calle. Y esta vez lo hicieron por la noche, tuvieron que bloquear los puentes sobre el río en Estambul y que estaba lleno de gente, entonces se propagó. Yo creo que se preparó mal. Poca gente, el momento mal, pero también hubo la gente que se fue a la calle y que tuvieron un coraje increíble. O sea, sí, todo esto hay que eso es muy importante. La gente insistir está en ello, harta. ¿no? Los turcos están hartos de golpes militares y eso lo demostraron y es una cosa muy fuerte y muy victoriosa en un primer momento. Y es la razón por la cual también el cuerpo policial ha crecido tanto. Tú que has vivido también ahí un tiempo, realmente se ve mucha presencia policial porque, si no me equivoco, Turquía tiene el segundo cuerpo policial dentro de Europa, después de Rusia. Y poco a poco le han ido ganando también terreno, ¿no? a los militares. Es una de las razones. ¿La policía controla a los militares en Turquía? ¿Cómo? Solo si me permites, yo tendría un poco de cuidado de decir coraje de la población turca, sino es más bien que, como tú dijiste muy bien, que están hartos de golpes militares, pero al mismo tiempo tampoco creo que era a apoyar a Erdoğan. Entonces es más bien que vieron un movimiento, no sabían exactamente, al mismo tiempo teniendo a Siria e Irak cerca, que ahora actualmente tienen sus conflictos, pues querían intervenir, no sabían exactamente qué es lo que pasaba. Lo que pasó en las redes sociales de verdad, en serio, es que bastante gente, que cuando cerraron la puerta, de Bósforos, pues es que bastante gente empezó de verdad a atacar a los militares. Entonces llegaron la policía y empezaron a un lado a asegurar a la población para que no les pasara nada, porque también hubo un tiroteo, que bastante gente murió, y al mismo tiempo debían de proteger a los militares. Lo que yo siempre pensaba anteriormente es que los militares son los que controlan la policía, pero se ve en esa situación que era al revés. En Turquía parece que no es así. Ya se ha encargado bien Erdoğan en estos últimos años de que no sea así. Erdoğan llega a hablar de favor divino. Este lo ha dicho, que es un favor divino, este golpe de Estado es un favor divino porque le permite llevar a cabo ahora una limpieza. ¿Qué te parece esa frase? Realmente uno se le ponen los pelos de punta, ¿no? A mí me deja boquiabierto porque realmente veo que las similitudes entre este gobierno de Erdoğan y las dictaduras que uno conoce por ahí de Latinoamérica o mismo pensando en los principios de Stalin son realmente espeluznantes. Yo veo que hay demasiados ataques a los grupos que tienen la capacidad intelectual de oponerse.
hay ataques también a los grupos que tienen la potestad legal en el sistema jurídico para estar en contra de Erdogan. Él ha hecho una criba, ha limpiado sistemáticamente todos los estamentos que tienen la capacidad de oponerse de manera organizada a él. Y los pocos que se oponen, la oposición que hay en el Parlamento, toda en bloque ha condenado también el golpe. Eso sin duda alguna. E hicieron bien, yo creo, porque un golpe no es una cosa defendible. Lo que pasa es que ahora hay que ver hasta cuándo dura la unidad, porque ahora pues las purgas que hay ahora mismo pues tocan no solo a los supuestos gülenistas, que no se sabe quiénes son y quiénes no son, sino a todos los demás que no estén de acuerdo con Erdogan. El problema, yo creo, el problema fundamental es que no hay una verdadera oposición fuerte en Turquía ahora mismo. Hay un grupo... Está muy dividida, pero lo ha estado siempre, ¿no? Está muy dividida, pero lo ha estado siempre. Es uno de los males crónicos en Turquía, ¿o no? Sí, pero yo no veo el problema solo ahí. O sea, lo que fue la oposición secular republicana prácticamente no existe. O sea, es gente que tiene una ideología retrógrada que no ha cambiado casi desde la fundación de la República Turca por Kemal Atatürk hace casi un siglo, y desde entonces no han sido capaces de desarrollar una idea nueva para un Estado moderno. Y es que no acaban de dar una ilusión para la gente. ¿Y es quizás Gülen, el movimiento Gülen, un poco esa oposición desde el exilio? Pues yo no veo ninguna oposición. Desde luego, para Erdogan es el responsable. Sí, pero no es una diferencia ideológica. Tienen más o menos la misma idea. Quieren un Estado islámico moderado, lo que fuera moderado, no lo sé, pero moderado, y tenían a lo mejor dos vías diferentes. Gülen quiso pasar por las instituciones. Erdogan a lo mejor tiene menos paciencia. Me interesa mucho detenernos aquí para nuestro público. Me gustaría mostrar unas imágenes que tenemos de Gülen, porque para Erdogan, como decía, hay un claro responsable de esta asonada. Se llama Fethullah Gülen y es un religioso que ha abierto centros educativos por todo el mundo, que para Erdogan son incubadoras de la insurgencia. Antaño eran compañeros, o como decía Anche, amiguetes, hasta 2013, que se convirtieron en acérrimos enemigos. Gülen vive desde hace 17 años autoexiliado en Estados Unidos, en Pensilvania. Rechaza las acusaciones de haber instigado el golpe de Estado, pero Erdogan pide su extradición. Pues esta pregunta la planteo a las dos que mejor conocéis Turquía. Quizás, ¿cuán peligroso es el movimiento Gülen? Quizás, Yasmina, tú ya has comentado algo. Bueno, como él tuvo los centros de educación, es más bien que anteriormente en el sistema turco de educación hubo que prepararse para el examen de bachillerato. Entonces lo que él hizo es dar algo como una beca a la población pobre para atraerlos a sus centros de educación y al mismo tiempo prepararlos. O sea, tuvo bastante tiempo durante todo ese tiempo de preparación para el bachillerato para lavar a la mente, lavar el coco a esa gente joven. Por eso tiene tanta gente que le apoya, porque son gente joven que él les ha dado pan, les ha dado educación, les ha dado lo que ellos necesitaban. Se ha infiltrado en el sistema educativo, eso es un hecho. Eso es un hecho. Entonces, esta gente ahora, al ser más mayor, pueden entrar, ser policías o ser jueces o ser militares, y él de verdad que pues, era más bien como una conexión que él les daba. Pero él también escogió a la gente no solamente porque eran pobres, sino gente pobre donde él vio que tienen, son inteligentes, que tienen, ¿cómo se dice?, potencial para después ser algo. Es muy arriesgado decir que es una suerte de Opus Dei. ¿Qué dirías pues un tú? poco sí, pues sí tienen una característica de secta, sí. Y es verdad también lo que tú dijiste, es que luego intentaron hacer filtrar esa gente que vio una cierta educación por sus escuelas. Tienen montones de escuelas, no solo en Turquía, en el mundo entero. No en vano, Erdogan ha cerrado 600 centros educativos privados que me imagino que tienen que ver directamente con Gülen, ¿no? Sí, y estos intentaron hacerles filtrar también en el militar, en el servicio jurídico. O sea, es verdad que intentaron ponerse...
Lo interesante es que empezaron con todo esto con el acuerdo de Erdogan. Eso o sea, es. con Erdogan estaba todo bien. Porque los dos, si no me equivoco, buscaban una reforma del Islam, una modernización del Islam. El uno por la vía más educativa y el otro por la vía más política. Sí, pero querían también islamizar el Estado turco. O sea, por eso filtraron los militares y todo esto. El problema es que cuando dejaron de ser amigos, pues ahora pues hay una lucha de poder porque Erdogan quiere que todos estos que se filtraron, con su acuerdo, se filtraron, ahora quiere echarles. Hay una frase de Gülen que me ha impresionado realmente, dice que se le atribuye. Debéis moveros por las arterias del sistema sin que nadie note vuestra existencia hasta alcanzar los centros de poder. ¿Existen realmente, tú ya lo mencionabas, esas estructuras paralelas que Erdogan está citando continuamente para justificar esta purga? Bueno, yo creo que hay dos tipos de estructuras paralelas. Hay las que Gülen y Erdogan fundaron juntos y luego cuando se separaron, pues intentó Erdogan de echarlos de la estructura paralela de Gülen y forma su propia estructura paralela. Yo creo que lo que asistimos a una lucha de poder entre dos estructuras paralelas que intentan politizar todo lo que es el Estado, y lo que queda en medio es el Estado de Derecho, que se queda completamente vacío. Y desde luego lo que se resiente es todo el cual que no esté de acuerdo con toda esta línea. ¿Estás un poco de acuerdo que se No lo resiente veo el así, Estado de Derecho? realmente. Porque hablaba antes de caza de brujas y también el redactor jefe del Turkish Hurriyet, que es uno de los perseguidos previamente a este golpe de Estado por Erdogan, habla claramente de una caza de brujas y de una lista también de periodistas Realmente era de esperar eso. Cuando uno ve que hoy se han constatado las posibilidades de instaurar el estado de emergencia, que le otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de saltarse el Parlamento y que puede dejar de cierta manera también ralentizado el Poder Judicial, creo que está clarísimo que está instrumentado para lograr esa caza de brujas y de hacerlo de una forma efectiva. ¿Y esto cómo puede afectar también a su papel ahora en el tablero internacional? Es decir, tiene amplios poderes, pero esto todo es de puertas para adentro, pero de puertas para afuera tiene que seguir manteniendo unas buenas relaciones la realidad es que si observamos lo que pasa desde hace unos años esta parte, Turquía está cada vez más aislada. Turquía tiene que mantenerse igual dentro de una posición que no sea extremadamente radical para no tener antagonismos grandes con la Unión Europea y con la OTAN, y sin embargo tiene algo que es muy cercano a lo que es una carta blanca ahora para solucionar las problemáticas internas a fin de mantener la estabilidad en la zona. La región está muy desestabilizada, tanto por los problemas que hay con Siria como con Irak. Y además de eso se le suma la problemática con Rusia. Entonces, para la Unión Europea es vital el mantener un gobierno estable ahí y con una hegemonía política total. Pues ya estamos en la temática internacional y creo que es muy importante porque Turquía es miembro de la OTAN. Lidia, ya lo escuchábamos con el caos en Siria, y su cooperación en la lucha contra el Estado Islámico es crucial. Europa y Alemania necesitan, por otro lado, a Turquía por el pacto migratorio, pero, y esta es la gran pregunta, ¿pueden permitirse hacer tratos con un gobierno que declara el estado de excepción y silencia a disidentes? Veamos. La base militar turca de Incirlik tiene una importancia capital para la OTAN en la lucha contra Estado Islámico. Pero ahora acaban de arrestar a varios oficiales turcos de la base por apoyar el golpe y se negó la visita de los comisarios del Parlamento alemán a los soldados alemanes apostados en la base. ¿Sigue siendo Turquía un socio fiable para la OTAN? Turquía discute el restablecimiento de la pena de muerte, una línea roja para la Unión Europea. Ningún país puede ser miembro de la Unión Europea si introduce la pena de muerte. Está bien claro en nuestro acervo comunitario, como le llamamos. ¿Puede la Unión Europea seguir negociando la adhesión de Turquía? No obstante, Erdogan ayuda a detener el flujo de refugiados hacia Europa. ¿Es por ello Europa dependiente de Turquía? Esa dependencia mutua. ¿Hay realmente líneas rojas? La pena de muerte, si se reinstaura, ¿crees, por otro lado, que la va a reinstaurar? ¿Crees que llegará hasta ahí? Pero si se reinstaura, ¿es motivo suficiente para acabar con las negociaciones de adhesión a la Unión Europea?
Bueno, esas son dos cosas. Una es que no estoy del todo segura que lo va a hacer, que va a reinstaurarla, porque tiene un precio diplomático muy alto. De otro lado, yo creo que las negociaciones sobre la pertenencia a la Unión Europea de todos modos están en vía muerta. Sí. Yo no creo que en Europa haya una voluntad muy fuerte de aceptar a Turquía como miembro. Yo creo que eso está claro. Y yo creo tampoco que Erdogan tiene una gana muy fuerte de ser parte de la Unión Europea, con todo lo que esto conlleva, de condiciones políticas y todo esto, y también una orientación política también que no tiene hacia Europa, a diferencia de sus antecesores y también a diferencia de lo que él hizo en el principio, en sus primeros años de gobierno. Ahora yo creo que mira mucho más hacia Asia, hacia los países árabes, y depende menos de Europa, y yo creo que Europa ha perdido su baza. Yo creo que no tenemos mucha posibilidad de presionar. Es interesante que digas eso, porque Cemil temía que, por otro lado, el presidente de los Verdes aquí en la oposición en Alemania, que decía que hay que sentar, que Merkel debería ser mucho más clara ahora mismo y suspender las negociaciones de adhesión, entre otras cosas como una especie de mensaje. Pero él decía que hace años, cuando Turquía no era lo que es ahora, cuando Erdogan no había llegado a este punto, había una posibilidad en donde sí hubieran podido entrar en la Unión Europea, pero que han perdido el tren. ¿Estás de acuerdo? Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Antje, porque ahora se ve durante los últimos años que Erdogan, como tú ya habías mencionado, estaba más empleando la identidad nacional de los turcos, más en la tradición otomana. O sea, también en el protocolo, cuando llegan los presidentes, introdució la marcha de los otomanos que tuvieron anteriormente. O sea, ya es una señal muy grave que él tuvo durante los últimos años, que ya no está más interesado en ser miembro de la Unión Europea, sino más bien intentando por lo menos acercarse a los países árabes. Y de verdad que tuvo un papel en los problemas que hubo en la región, pero actualmente también los árabes están empezando a abrir sus ojos y ver que Erdogan de verdad que no es ese ejemplo de un país de que ellos quieren después de sus revoluciones, por ejemplo, porque siempre anteriormente, cuando hubo la revolución en Túnez, por ejemplo, en Egipto, siempre presentaron a Turquía como ejemplo de un Estado musulmán que al mismo tiempo es moderno, que secular, es secular y laico, cercano a la tradición o a la cultura europea, y al mismo tiempo al sistema de democracia europeo. Pero si entonces Europa ve todos los problemas que hay en Turquía, Turquía, por otro lado, parece que cada vez está menos interesado en acercarse a la Unión Europea, sino, como usted decías, mira hacia otros países, mira también hacia Rusia. ¿Qué nos espera? Quiero decir, Europa va a criticar con la boca pequeña nada más y no va a tomar ningún paso decisivo. ¿Cómo lo ves? Yo creo que Europa va a mantener una situación un poco distante en el tema de Erdogan a la hora de emitir juicio. De todas maneras, Erdogan no quiere acceder a la Unión Europea como un mendigo, sino más bien en una posición de poder. Y está haciendo todo lo posible por redoblar ese poder. Eso es una cosa definitivamente clara, y que él no va a entrar en una situación en la que tenga que agachar la cabeza. No hemos hablado aquí de Estado Islámico y de la lucha contra el Estado Islámico. Tanto Estados Unidos como Europa necesitan a Turquía. Alemania tiene soldados estacionados en Turquía, etcétera, etcétera. Es decir, es una de las razones también por las cuales van a seguir criticando con la boca pequeña, vuelvo a preguntar. Por supuesto, uno también tiene que fijarse cuáles son los otros organismos en los que pueden llegar a tener influencia los países de la Unión Europea. Y sí, dentro de las ayudas al desarrollo y dentro del intercambio comercial tiene la posibilidad de ejercer su poderío Europa y Estados Unidos. Pero no lo van a hacer abiertamente de una manera en que desestabilicen más aún la región, cuando lo que necesitan es seguir teniendo un pie estable ahí para poder lidiar con el Estado Islámico. Obviamente eso es un tema que no se puede olvidar. Yo creo que quien sí puede presionar a Turquía es la OTAN. Iba a preguntar exactamente eso, la OTAN. ¿Qué mecanismos de sanción tiene la OTAN? ¿Es un miembro de la OTAN? Yo creo que eso no pasa a nivel de sanción, porque la OTAN nunca se preocupó si en los países que son miembros hay democracia o no. A la hora de entrar en la OTAN sí que hay que demostrar un
unas ciertas reglas democráticas. Luego no se hace un seguimiento de esas reglas democráticas. Son miembros de la OTAN, o sea, yo Sí. ahí no veo un problema. El problema es que la OTAN depende de Turquía de algún modo para usar la base de Incirlik en el sur del país para hacer los controles aéreos en Siria. Pero también Turquía depende de la OTAN, porque durante los primeros años, después de la revuelta en Siria, pues ellos ayudaron a los islamistas, pero ya han empezado a ver que los islamistas para Turquía también representan un peligro. Y yo creo que son conscientes que necesitan a la OTAN para hacer un poco de miedo, al menos, al así llamado Estado Islámico. Yo creo que ahí hay una dependencia, hay una cierta posibilidad de ejercer una presión, a lo menos hasta el punto de impedirles a que estalle una guerra civil en Turquía, por ejemplo. Ellos quieren estabilidad. Entonces, la OTAN, quiero decir. Entonces, van a intentar presionar a Erdogan a no exagerar para que no estalle una guerra civil. Pero ¿ves realmente una posibilidad de guerra civil en Turquía, Anche? Yasmina, quiero decir, el respaldo, seamos honestos, el respaldo que tiene Erdogan entre la población es altísimo. Sí, pero hay gente que tiene dudas. Y lo que está pasando ahora, pues las últimas elecciones las ganó con 52%, una cosa así. Aunque haya ahora elecciones nuevas y gane con 60%, tenemos a 40% que a lo mejor no están de acuerdo. A empezar con los kurdos, que no hacen nada bien ahora mismo, pero tenemos también una parte de la población que no quiere un Estado islámico represivo, dictatorial, y estos los va a tener en contra. O sea, hasta ahora lo están aguardando porque no tienen una representación democrática en el Parlamento, porque no tienen líderes que funcionen bien, pero puede ser que haya conflictos armados, ¿por qué no? Estoy de acuerdo contigo de que de verdad que la población tiene apoyo en la población, no se sabe exactamente cuánto es, porque siempre cuando nos vemos en las redes sociales o en los medios públicos vemos que tiene bastante apoyo. Pero al mismo tiempo... Tú que has monitoreado, creo que es importante también para nuestros espectadores, justamente el fin de semana después del intento de golpe militar, las redes sociales, ¿viste ese respaldo también? Vi también ese respaldo, pero al mismo tiempo, como tú también mencionaste, bastante gente que está en contra, pero no creo que esta gente que está en contra está dispuesta a armarse y a entrar en conflictos armados con la población. Por eso sí, de tener algo en contra, de hablar, de tuitear o de decir algo a través de Twitter, de Facebook o lo que sea, de los medios sociales, pero al mismo tiempo no están dispuestos a armarse. Yo no creo que... Y probablemente ahora cada vez menos, como lo ves tú, quiero decir, persecución de redes sociales, académicos que no pueden salir del país, los que están fuera con intercambio tienen que volver al país, es decir, más bien todo indica que cada vez menos gente se va a atrever a abrir la boca, ¿no? Ha dejado claro que no es una idea muy buena ni tampoco demasiado seguro el emitir cualquier tipo de opinión en contra. Hubo gente que fue detenida también simplemente por publicar en redes sociales cosas antagonistas. Entonces uno tiene que ver a qué nivel realmente está desproporcionada la acción de la gente que puede llegar a ser detractora con la reacción del gobierno. Esa polarización, ese miedo, los que tenéis contactos, los que habéis estado en Turquía, esa polarización es cada vez mayor y ese miedo, ¿cómo es en estos momentos? ¿Qué escucháis? Pues a mí unos amigos me dijeron, pues una amiga mía, escritora, por ejemplo, me dijo que tiene miedo a ir a la calle porque ya han empezado la gente, los seguidores de Erdogan, a atacar a gente que bebe alcohol, por ejemplo, o atacar a chicas que no están completamente cerradas, con pañuelos y cosas. O sea, yo creo que han ya empezado de algún modo una especie de guerra civil, porque lo que ha pasado en las zonas kurdas, es una especie de guerra civil. Y lo que está pasando ahora con la polarización, con todos esos seguidores de Erdogan en la calle, es que empieza a haber enfrentamientos. O sea, es una situación que nunca hubo tanta tensión también en la gente, en la población. Yo creo que es venganza.
venganza, eso sí, de intentar de vengarse de esa gente que intenta de emplear al sistema europeo, el sistema más occidente. Más pro-europea, que quiere más libertades. Sí, pero no creo de conflictos armados, yo creo que estamos bastante lejos de eso. Al mismo tiempo, la gente que yo conozco, sobre todo los estudiantes de Derecho, que anteriormente estaban estudiando Derecho, que ahora son jueces o abogados, lo que sea, tienen bastante temor de abrir la boca. O sea, cuando he intentado de hablar con ellos, saber qué es lo que piensan en los últimos días, a pesar de que anteriormente, cuando estuvimos estudiando juntos anteriormente en Turquía o cuando vinieron a Alemania, lo que sea, estaban hablando con una libertad bastante grande, pero ahora al hablar con ellos, sí, estoy bien, mi familia también está bien, o sea, intentan de evitar hablar sobre política, sobre la situación actual, cómo se sienten, si quieren salir a lo mejor. También tengo una muy buena amiga que salió del país y ahora está en Asia con su marido de vacaciones en Malasia y no quiere hablar sobre el tema en absoluto. Pero va a volver, quiero decir... que va a volver, pero tiene miedo de que al volver, que a lo mejor hay un control sobre sus mensajes en Facebook o en Twitter, que después al regresar le pueden causar problemas. ¿Puede llevar esto a una fuga de cerebros? ¿Es una de las razones quizás por las cuales está impidiendo a los académicos que salgan o solamente es una medida más represiva? Yo creo que es una medida que por una parte permite entrever que tienen miedo de una fuga de cerebros y por otra parte le quieren dejar en claro también a los detractores que no tienen posibilidad de ganar. Entonces, así lo que hacen es, por una parte, evitar la fuga de cerebros y, por otra parte, encauzar todas las opiniones políticas a que lleven todos el estandarte de Erdogan. Yo no creo que es por una fuga de cerebros. Yo creo que por lo que mencionamos antes de todas esas escuelas, universidades que están cerca del movimiento de Gülen, quiere mantenerse esa gente bajo mano para ver si... Tal vez queremos también detener a lo otro y para impedir que se huyeran del país, los mantienen todos fermos. ¿Qué papel puede jugar entonces Gülen, que parece que es la única figura fuerte? La oposición está dividida. Desde fuera del país, Erdogan ha pedido la extradición. Estados Unidos dice que si no nos presentáis pruebas fehacientes de que realmente está detrás de este golpe de Estado, no os lo vamos a entregar. ¿Qué puede seguir haciendo desde el exilio Gülen? Bueno, Gülen dice que no tiene nada que ver con todo esto. Pero... Para mí, a decir personalmente, para mí es un personaje igual de siniestro que el señor Erdogan. O sea, es el señor de una secta que intentan, y eso lo dice también gente que estuvo en sus instituciones. Y yo creo que no se sabe muy bien lo que hace, no se sabe si tiene una mano dentro. Puede ser, yo no lo excluiría, pero no lo va a admitir nunca. La verdad es que después de todo lo debatido y escuchado aquí, la perspectiva es bastante negativa, ¿no? Ya decía al principio que la situación es muy preocupante, pero si miro hacia adelante, escuchándoos, me recuerda mucho también a Egipto, y tú como experta en Egipto, parece que en la zona al final solamente hay una alternativa entre una dictadura secular o un estado totalitario de tipo militar islámico. ¿Qué es lo que qué es lo que le espera? ¿Nos espera un segundo Egipto? Bueno, no creo que sería un segundo Egipto, pero yo creo, porque si tendríamos un segundo Egipto, pues tendríamos a los militares ahora que hubieran... Quiero decir, pero la próxima vez podría, ese golpe de Estado que no ha funcionado, si se cumple todo lo que está diciendo también Anche, que hay una polarización tal, en el próximo golpe militar sí podría salir adelante. Y entonces, ¿qué? ¿Tenemos Egipto y mientras tanto tenemos una dictadura islámica? Es muy difícil decir, sobre todo la situación en Turquía no se puede comparar tanto como la situación en Egipto, a pesar de que muchos medios lo hacen, porque tienen una historia básicamente parecida, pero esa divinidad o esa diferencia entre la población pobre y sin educación y la población rica, como por ejemplo existe en Egipto, no lo tiene en Turquía. Hay población pobre, eso sí, pero tienen más educación que la población pobre en Egipto. Tiene una gran clase media que no tiene Egipto, ¿no? Tiene Egipto, eso es. Por eso yo creo que los turcos van a ser más
van a pensar más antes de coger armas en la mano o antes de intentar una nueva revolución o una nueva revuelta, porque la mayoría de ellos, sobre todo los turcos que viven en el extranjero, al ver a los medios públicos sociales, dicen que que queremos ser como Siria o no queremos ser como el Irak. O sea, al mismo tiempo, eso lo de intentar de evitar confrontaciones militares, eso sí que está en la mente turca. Yo creo que sí. Lo que sí podría ser es que pero precisamente un Estado totalitario... para evitar esas asonadas militares, al final acaban aceptando un Estado cada vez más represivo. Yo creo que sí. Ajá. Eso sí, porque ya se ve más que el movimiento, sobre todo de los turcos que viven aquí, lo que yo he visto durante los últimos días es que están dispuestos a tener eso, de decir, ok, de todas maneras nosotros somos turcos y eso, el orgullo nacionalista, del orgullo otomano, empieza ya a regresar bastante. Me interesa mucho esta pregunta y me gustaría entonces hacerosla también a vosotros dos. ¿Hacia dónde va Turquía? ¿Se acerca más hacia un Estado represivo por temor, por ejemplo, a una dictadura militar? Yo creo que es algo más similar a un esquema totalitario como lo que podemos llegar a tener por ahí en Rusia hoy en día o en algunos otros países en Asia del Este. Pero necesariamente no se puede decir que Turquía va a llegar al extremo, por ejemplo, de incorporar la legislación de tipo de Sharia, como tiene Irán. De todas maneras... ¿Y por qué? ¿Porque está Europa ahí y porque está demasiado cerca de Occidente? Porque se mantiene alejado de esos extremos que lo pueden llegar a poner en una situación de jaque parecido a lo que le ha pasado a Assad en Siria, en la que se ve entre dos frentes, entre el Estado Islámico y sus detractores que no pertenecían al Estado Islámico de todas maneras. Muy interesante y por fin una visión más optimista de lo que nos espera. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hacia dónde va Turquía en estos momentos? Bueno, desde luego el panorama no es nada abierto y claro y no es alentador. Pero no temes un segundo Egipto tampoco, ¿estás de acuerdo con Yasmina? Sí, estoy de acuerdo en el sentido que tiene una historia diferente, una historia más de... Bueno, no se puede decir que no haya habido conflictos armados, ha habido golpes... Y el ejército también tiene un papel fundamental, Sí, etcétera, sí. etcétera. Pero hay un nivel de educación mayor. Yo creo que de hecho hay más intercambio con la sociedad internacional de algún modo. Yo quiero creer que puede haber más negociación, lo que dijo también el gobierno en los últimos 2 días, que ahora hay que intentar estar juntos y mantener la unidad nacional. Vamos a ver qué quiere decir esto concretamente. Yo no estoy segura que no habrá enfrentamientos más violentos. Enfrentamientos. Bueno, educación, pero con temor a enfrentamientos. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias a ustedes. Escríbanos a cuadriga@dw.com o mi cuenta de Twitter, @UrsulaMorenoDW. Gracias por estar ahí y hasta muy pronto.